muchas canciones de TC hoy. Vamos ahora a regalarle a Rodrigo un canto que ha compuesto una hermana nuestra, que es el Salmo de la Peregrinación. Dichosos los que viven en tu casa. Como un modo de acogerte, esta es una casa del Señor para ti también. Rodrigo, mira, te presento un poco, ¿no? Somos un monasterio de monjas agustinas. Es una nueva comunidad que nació hace 19 años dentro de la Orden de San Agustín, con una vida contemplativa abierta a la acogida, a la evangelización. Y cuando empezamos, cuando éramos muy poquitas hermanas, nosotros sentimos la comunidad de TS como una comunidad hermana, de una forma muy fuerte, porque teníamos una llamada también muy fuerte a la comunión, a trabajar por la unidad de la Iglesia, a ser como una lámpara encendida en medio de este mundo a través de la sencillez de vida. Así que recibirte hoy entre nosotras es un momento como muy grande para la comunidad, porque hemos soñado con ir a visitaros comunitariamente, que no lo hemos hecho, por la economía, porque luego la vida, ¿no?, y sus trabajos pues nos requieren muchísimo. La comunidad empezó a crecer y eso pues ha supuesto trabajar mucho hacia adentro. Pero qué bonito pues que esta hermandad que llevamos en el corazón pues está tan bendecida que el Señor nos ha concedido que un hermano de TS nos visite, ¿no?, que sería algo impensable para nosotras. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu tiempo y que sepas que estamos muy, muy contentas y muy agradecidas a Dios de esta oportunidad. He visto que han entrado también de Ávila, ¿no?, 2 personas que vienen de Ávila, del Colegio Diocesano, ¿los dos? Los dos. Del Colegio Diocesano de Ávila. También una familia amiga nuestra de Madrid, Uki y su hijo, 2 amigas también de Madrid que vienen de una parroquia. Bueno, pues venimos a escuchar. Gracias por la acogida, por la invitación, por todo. Ahora yo quisiera saber, bueno, de qué tengo que hablar. Porque me invitaron a hablar, pero no sé de qué. Así que sí, podemos hablar de muchas cosas, pero
Sí, yo he dicho a las hermanas que podían ellas también, podemos abrir como Sí. un espacio de diálogo a través de Sí, preguntas, ¿no? sí. Sí, bueno, yo creo que primero que nada, Preséntate tú, exactamente, sí. Bueno, soy el hermano Rodrigo de la comunidad de TC, así que bueno, muchas gracias por esta acogida. Y yo creo que habría que, también se puede hablar sobre TC, ¿no? Pero no sé si hablar sobre TC, si alguien no conoce TC, porque digo, comenzar a presentar TC si todos ya conocen, no es como, bueno, no sé, no es como hablar, ¿cómo? Que sí, por favor. Que sí, por favor. No todo el mundo conoce TC. Ok, bien, eso es lo que quería saber, no quería hablar de balde, digamos, ¿no? De decir, estoy hablando cuando ya es algo obvio, ¿no? La Por primera eso. pregunta, ¿qué es TC? ¿Qué es TC? TC es una comunidad monástica, como esta comunidad monástica, no es una comunidad monástica, somos hermanos, somos monjes, pero tenemos una particularidad, porque somos una comunidad monástica ecuménica. Entonces estamos formados por hermanos de distintas profesiones cristianas, ¿no? Hay mucha gente que dice, ustedes son de distintas religiones. No somos de distintas religiones, somos todos cristianos de distintas profesiones cristianas. ¿Qué es distinto? ¿No? Todos somos cristianos. Esta comunidad monástica fue fundada en el año 40 por nuestro fundador, el hermano Roger, que era un pastor protestante calvinista de Suiza, ¿no? Él tenía su padre era pastor, su abuelo era pastor, su paterno, pero del lado de su madre, su abuela era católica. Y él escuchaba relatos de su abuela materna durante la Primera Guerra Mundial. En Francia era francesa, su abuela materna. En el norte de Francia tenían que juntarse los católicos y los protestantes para rezar juntos en la iglesia católica del pueblo, porque la iglesia protestante había sido destruida. Entonces, y para su abuela era como un signo de estoy acogiendo a los protestantes en nuestra parroquia. Y eso le quedó marcado al hermano Roger como un primer signo de reconciliación de su abuela. Y para él tenía una tía que era, bueno, yo no conozco nada de cultura de música de Suiza, pero una música muy reconocida, ¿no? Muy importante, y siempre tocaban el piano en la casa, cantaban. Para él era muy importante la música también. Entonces, a los 25 años le dijo a su madre, luego de haber estudiado teología, le dijo a su madre, el Señor me llama, me voy. Entonces su madre le dijo, bueno, si el Señor te llama, ve, ¿no? Y él salió en bicicleta desde su casa en Suiza, buscando un lugar donde instalarse, ¿no? Para rezar, para consagrarse a Dios. Él estaba a 2 horas de TC, que está en Ginebra, ¿no? Estaba ahí. Así que bueno, en bicicleta él tenía esta referencia había pasado por varios lugares que no le llamaban la atención, y él tenía esta referencia de Cluny, ¿no? Este lugar monástico milenario, ¿no? Entonces, como esta cuna de la vida monástica, entonces llegó a Cluny y fue a ver a un notario que le dijo, aquí muy cerca hay un pueblo donde hay una casa en venta que está muy barata, porque la línea de demarcación de la ocupación nazi pasaba muy cerca de ahí, durante la Segunda Guerra Mundial en el año 40. Entonces, este pueblo era TC, él llegó a TC al mediodía, vio esta casa que era como lo que nosotros llamamos ahora palazzo romano, ¿no? Estos grandes, era como el edificio, claro, se llamaba Palacio Francés, del siglo XIX, con 15 habitaciones, pero muy, muy barato a causa de la ocupación nazi a 7 kilómetros. Y de pronto llegó al mediodía, no tenía dónde comer y buscaba un restaurante para comer. Obvio que no encontró nada, y una mujer del pueblo le dijo,
aquí estamos muy solos, que desea comer conmigo. Y eso fue un signo para él, ¿no? El estamos solos. ¿No? Se quedó a comer con esta mujer en su casa y luego decidió comprar esta casa y se instaló ahí solo, en una casa con 15 habitaciones, solo a trabajar la tierra y creo que compró una vaca y tenía un caballo, ¿no? Era así, y rezaba solo 3 veces al día y empezó a acoger a judíos que escapaban de la Gestapo, los escondía en su casa. Y luego, así estuvo hasta el año 42, bueno, y luego la Gestapo comenzó a perseguirlo, a investigarlo, y se tuvo que escapar. Se volvió a Suiza, y en el año 45, cuando terminó la guerra, le dijo a 6 compañeros de la Facultad de Teología si querían unirse con él a su proyecto de consagrarse a Dios. Y de los 6 eran pastores calvinistas también, y se fueron los 7 a TC, y fueron los primeros hermanos de la comunidad de TC, de los cuales uno sigue vivo, que tiene 97 años, así que de los primeros 7 hermanos. Así que ahí empezaron a trabajar la tierra, a rezar, rezaban el oficio 7 veces al día, incluida la vigilia de la noche, trabajaban la tierra, no tenían electricidad ni agua potable, ¿no? Entonces, comenzaron a acoger a niños huérfanos de la guerra. Entonces el hermano Roger tenía una hermana soltera que vino a instalarse para ayudarlo con la educación de estos niños, que eran unos 20, y así comenzó esta comunidad entre la acogida de estos niños huérfanos, la oración, el trabajo de la tierra, y esto fue en el 42, no, en el 45, y en el 49 hicieron los votos perpetuos, ¿no? Los 7 hicieron profesión solemne, porque en la iglesia protestante hacer votos no existe, no porque de hecho era visto como ganar méritos, ¿no? Entonces, si yo hago votos, soy mejor cristiano que el laico normal y me apoyo en mis propios méritos, y eso no es la gracia de Dios. Entonces eso no existía, pero ellos dieron este paso e hicieron los votos como una forma de entregar su libertad al Espíritu Santo, ¿no? Es eso, ¿no? No es yo mis méritos, sino me entrego a Dios. Y empezaron a llegar otros hermanos. El hermano Roger tenía esta idea de una comunidad de 12, como los apóstoles, ¿no? Y vivir ahí. Nunca había pensado 100 hermanos o una acogida, no. Y bueno, llegó el número 13, dijo, bueno, es un signo. Y empezaron a llegar hermanos de Alemania y de Holanda, ¿no? Los primeros, después de estos 7, eran 2 franceses protestantes, y eran de Alemania luteranos, y de Holanda calvinistas. Durante los primeros 30 años de la comunidad eran solamente hermanos protestantes. Eran unos entre 40 y 50 hermanos protestantes, que eran llamados en la diócesis los monjes protestantes. Así se les decía, ¿no? Y hasta que llegó el primer un joven de 22, 23 años, a tocar la puerta, que era católico y quería formar parte de la comunidad. Entonces el hermano Roger dijo, bueno, ¿qué hago? Y dijo, bueno, lo acojamos, pero no fue tan sencillo, porque el obispo de la diócesis le prohibió, y de hecho tuvo que, con un obispo de Italia, no recuerdo, no sé si era de Milán, pero que tuvo que crear un instituto secular para que pudiera formar parte de este instituto y estar
encardinado en TC o algo así, entonces tenía que utilizar otro hábito. No podía utilizar el mismo y tampoco podía estar al ir a las mismas celebraciones con ellos, tenía que ir a la misa el domingo en la ciudad más cercana, hasta que el hermano Roger, bueno, lo llevaba en el auto cada domingo a la misa y le dijo al obispo, pero yo no puedo ser su hermano y no comulgar con él, no recibir la misma comunión. Y fue entre el cardenal de Lyon y el nuncio apostólico en París, que era Angelo Roncalli en aquella época, ¿no? Sí, que fueron los que dieron el permiso para que todos los hermanos pudieran recibir la comunión católica. Y entonces de ahí empezaron a llegar, después de esto, más hermanos católicos, y no se sabe cómo, por los años mediados de los años 60, un grupo de jóvenes que pasaba por ahí se quedó en TC unos días a rezar con los hermanos, y se quedaron una semana. Y después no sé cómo ellos dijeron a otros jóvenes que habían sido bien acogidos, y empezaron a llegar otros sin la voluntad, contra la voluntad de los hermanos, no contra la voluntad de los hermanos, pero no era la idea de los hermanos que vinieran estos jóvenes, y no tenían los medios para acogerlos, y querían rezar con los hermanos. Entonces el hermano Roger dijo, no tenemos los medios, pero esto no va a ser un impedimento para acogerlos. Entonces, bueno, ahí todo muy precario, que se hagan una sopa, que duerman en tiendas. De hecho, al principio se los acogía en un pueblo a 3 kilómetros para que los hermanos pudieran tener su vida monástica y su intimidad de monjes. Y luego, ahí al lado de la iglesia, unas tiendas de campaña, y ellos mismos haciéndose su propia sopa, y así comenzó esta acogida de jóvenes que empezó a crecer, al punto que luego justamente la iglesia del pueblo quedó muy chica, y se tuvo que construir esta nueva iglesia. Un hermano de la comunidad que era arquitecto, él diseñó esta nueva iglesia, que la llamó Iglesia de la Reconciliación, que se inauguró en el año 62, que fue construida por jóvenes alemanes que integraban un voluntariado luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Querían como reparar los daños que habían hecho Europa, entonces la construyeron voluntariamente, gratuitamente, sin pedir nada a cambio, se instalaron en una cantera, la construyeron y no se fueron hasta que terminaron. Y ahí estuvieron trabajando al estilo alemán, ¿no? Día y noche, sin parar, disciplinados, y bueno, y hicieron esta iglesia que es hermosa, ¿no? Y así comenzó esta acogida de jóvenes que hasta el día de hoy no sabemos cómo sucedió y por qué siguen viniendo los jóvenes. Entonces, bueno, los hermanos siempre conservaron su identidad de vida monástica, ¿no? Siempre adaptando a la acogida de los jóvenes. Entonces, dejaron de rezar la vigilia, empezaron a incorporar cantos en otras lenguas. Estos famosos cantos de TC comenzaron así. No encontraron una forma de que todos los jóvenes pudieran rezar juntos y que se sintieran acogidos en la iglesia, hasta que un hermano propuso un canon alemán, que es el Jubilate Deo en latín, que es el canon que se repite, y fue el primero que se cantó en la iglesia y funcionó. Y así comenzó esta idea de los cánones repetitivos, y hubo este compositor en Francia, Jacques Berthier, que empezó a componer cantos para nosotros. Y así había un hermano francés que luego de la oración del mediodía se quedaba en la iglesia enseñando los cantos,
porque todavía no existía ese cuadernillo, no hay ningún CD, nada, ni siquiera no estaban en internet online para descargarlos, así que era todo muy precario, pero así se comenzó con esta liturgia adaptada a los jóvenes sin perder la identidad monástica. Y bueno, así que bueno, en los años, al finales de los años 70, cuando ya Pascua eran con 6.000 jóvenes, y había acogida 3 veces al año, ¿no? 3 semanas al año se acogían a jóvenes, en Pascua y en el verano 2 veces. Entonces los jóvenes se inscribían para esto y como venían de toda Europa tenían que elegir una fecha, eran muy cargadas, ¿no? Pascua eran 6.000 y después del verano también. Y de hecho para el hermano, entonces a finales de los años 70, cuando ya comenzó a ser más sistematizado y ya cada semana, el hermano Roger vio que era muy fácil, ¿no? Venir a rezar aquí en esta colina, en la Borgoña francesa, con los pajaritos, la guitarra, el silencio, el paisaje. Él quería, ¿no? Un desafío, decir, ¿por qué no llevar esto a las grandes ciudades? ¿No? ¿Por qué no? Esta experiencia del TC se puede vivir en las grandes ciudades, se puede rezar en las grandes ciudades, y nació esta idea de la peregrinación de confianza a través de la tierra, que es trasladarse a una ciudad de Europa donde todos los jóvenes de Europa puedan venir, y para que todos los jóvenes de Europa puedan participar o pudieran participar desde que comenzó, se eligió esta fecha de Navidad, porque es donde en Europa hay vacaciones al mismo tiempo, en toda Europa, y entonces y la idea de él era justamente, del hermano Roger, era que los jóvenes se reunieran a rezar 3 veces por día, como se hace en TC, y a encontrar a los otros, como se hace en TC, y a alojarse en las familias. Así que el primer encuentro, esta peregrinación de confianza, fue en el 78 en París, y el segundo fue en el 79 en Barcelona. Así que, y después de ahí comenzó cada año un encuentro, y bueno, y este año va a ser en Madrid, del 28 de diciembre al 1 de enero, y por eso yo estoy en Madrid viviendo 4 meses para preparar este encuentro. Así que bueno, también vine hoy también a hablar de esto y invitar a la comunidad. Es un encuentro de jóvenes, pero la juventud se lleva adentro. y así que bueno, no sé, es como muy resumido lo que dije, pero no sé si... Yo creo que quieren hacerte preguntas. También, sí. Venga, haremos una pausa, un momento de preguntas. Quisiera saber, a día de hoy, con toda la acogida que tienen de jóvenes, ¿cómo es un día normal de una mujer de TC? ¿De nosotros los hermanos? Sí, de los hermanos. Creo que ahí te pueden contestar, Inma te puede contestar. Hemos sacado partida en el coche. Mucho. Así que nosotros tenemos las oraciones, compartimos las oraciones con los jóvenes. Nuestras oraciones son con los jóvenes, no tenemos más oraciones que esas. Entonces empezamos con la oración de la mañana, y luego de la oración de la mañana tenemos desayuno, como los jóvenes también, y luego tenemos trabajo, que pueden ser distintas cosas. Nosotros no aceptamos donaciones y vivimos de nuestro trabajo. Entonces trabajamos la cerámica, no tenemos nuestro taller de cerámica, y ahí trabajamos y vendemos la cerámica en TC. Entonces los peregrinos que vienen pueden comprar la cerámica y de eso vivimos. Entonces es nuestra entrada principal, o la única, nuestra única entrada económica es la cerámica. Luego tenemos, bueno, sí, digo la principal porque también tenemos la edición de libros y de CDs, eso también vendemos, y los iconos,
que también entonces están los hermanos que trabajan en la cerámica, los que trabajan en el editorial, los que luego del desayuno dan las introducciones bíblicas a los jóvenes que vienen por la semana, los que trabajan en el jardín, que es toda la colina, o sea, que hacen los espacios verdes y todo esto, ¿no? El que cocina, el que limpia la casa, sí, ¿qué más? ¿No? Como una familia, nosotros somos una familia, ¿no? Y no tenemos personal, los que están en la acogida, los que hacen el mantenimiento de todo lo que es la acogida de ETC. Así que bueno, eso hasta la oración del mediodía, luego el almuerzo, no hay tiempo para siesta, así que a las 2:30 el trabajo de nuevo, hasta las 5. Y a las 5 hay, ¿cómo habíamos dicho? Encuentros, no, ¿cómo habíamos dicho? Trabajo pastoral, no, ¿qué era? No. Tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro, gracias. No, hay tiempos de encuentros para encontrar a los peregrinos que vienen en el locutorio. Bueno, el locutorio es un jardín inmenso que en el verano se ponen sillas aquí, 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 y en el invierno hay locutorios, ¿no? Entonces, y luego también tenemos un día a la semana encuentro entre nosotros para compartir la palabra en pequeños grupos. También, ¿qué más? O distintos servicios, porque nosotros tenemos voluntarios para poder acoger a todos estos miles de jóvenes que vienen cada semana, y los voluntarios, los chicos, porque hay varones y mujeres, pero los chicos vienen a cenar cada noche con nosotros a nuestro refectorio. Entonces ellos vienen, ellos sirven durante el día y luego a la noche vienen, se sientan y nosotros les servimos la comida. No es como que ellos han servido durante el día, nosotros les servimos a la noche, y para eso es un trabajo poner la mesa para tanta gente. Entonces a la noche ya, desde las 6 ya estamos en el refectorio armando todo para la cena, después hay que servir la comida, entonces, pero ellos lavan los platos. Es el contrato que hacemos, ¿no? Así que bueno, es siempre cada día es como muy intenso, sobre todo en el verano. En el invierno hay más tiempo, pero no se puede salir ni a la puerta por el frío que hace. Así que así que bueno. Sí. ¿Alguno de los jóvenes que ha ido en peregrinación allí se ha quedado con vosotros? ¿Ha surgido alguna vocación? Salvo quizás el que tiene 97 años. Todos los hermanos han sido permanentes antes. Incluso nuestro prior actual. O sea, así son nuestras vocaciones con los jóvenes que vienen, con los voluntarios, ¿no? Nosotros tenemos voluntariado de 1 mes, de 3 meses o de 1 año. Y los que están por 1 año, algunos de ellos hacen un discernimiento vocacional. Y luego ven si se quedan o no. Pero nosotros los acompañamos, cada voluntario que viene de los varones, sea 1 mes, 3 meses o 1 año, tienen un acompañamiento semanal con un hermano. Tienen un hermano de contacto que se llama, con el que hablan de lo que sea, de todo, no, sobre todo nuestra idea es que los jóvenes descubran o redescubran el sentido de sus vidas, sea cual sea su vocación. Entonces, no necesariamente una vocación religiosa o consagrada, sino cualquier otra vocación, están ahí los hermanos para acompañar. Y las chicas se acompañan con hermanas que nos ayudan en la acogida de las mujeres, que no son hermanas de TC porque no existen, pero son hermanas de otra congregación que viven cerca de TC y que nos ayudan. Así que todas las vocaciones son... ¿Y nos contas tu historia? Les cuento mi historia. A ver...
¿De dónde eres? Yo soy de Argentina. Bueno, pues sí. ¿Y cuántos años llevas? 5 años. Poquito, sí. Sí, sí. Perdón si esperaban a alguien con más experiencia. Míranos a nosotros, ¿no crees? Sí, sí, es bueno, ya conté un poco también de mi historia en el auto, así que pero bueno, es sí, mejor, porque hice una broma a Irma que mejor no lo hago, ¿no? Desde que estudié. Ah, sí, sí que puedo. ¿La puedo hacer? Sí, te juro, ¿no? Pero bueno, es porque siempre es digo, bueno, porque me preguntaba Irma ¿qué hiciste antes? ¿Qué estudiaste? Y yo digo, bueno, soy argentino, ¿qué puedo haber estudiado? Psicoanálisis. Funcionó. No sé, es el cliché, es todos los argentinos. Sí, todos los argentinos, que no lo soy, así que bueno, pero todos los argentinos estudian psicología, yo también. Y bueno, fui en Argentina a las universidades públicas, gratuitas, y sobre todo la facultad de psicología es neomarxista. Yo a los 17 años hice un retiro vocacional en el seminario, pero decidí que la vida sacerdotal no era para mí. Y luego cuando entré a la facultad, la vida de la facultad me empezó a alejar de la iglesia y de la fe y de Dios y de todo, hasta casi me convertí en un neomarxista militante, ¿no? Psicoanalista y todo, por supuesto, va de la mano. Y luego, en mi último año de la carrera, una amiga de la facultad, una compañera, me invitó a un grupo misionero y me dice, vamos a misionar en el verano, 2 semanas. Y digo, bueno, interesante, ¿no? 2 semanas en el verano ir a misionar en el calor con los mosquitos, durmiendo en el suelo, y yo me iba a la playa en el verano. Esas 2 semanas, o sea, le dije no. Así que y después no sé por qué, ella me invitó a una reunión y fui a la reunión y eran 40 jóvenes de mi edad, universitarios, felices, auténticos, de comunión diaria. Y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Que se saben divertir de otra manera. Y yo estuve ahí como, ¿no? Los miraba desde afuera, ¿no? Había algo, ¿no? Pero yo los miraba desde afuera, ¿no? Y ellos con mucha misericordia y con mucha, sin juzgarme, bueno, me aceptaron como yo era, ¿no? Y yo no era parte del grupo porque no, pero estaba ahí, ¿no? Era una amistad y de a poco me fue contagiando, ¿no? Ellos pertenecían, era una comunidad misionera que pertenecía a la orden de predicadores, era acompañado por un fraile sacerdote y 2 frailes estudiantes, y tenían sus reuniones todos los miércoles, adoración eucarística todos los jueves, y yo tenía mi grupo de psicoanálisis los jueves a la noche. Entonces ellos me invitaban a la adoración eucarística los jueves a la noche también. Entonces yo digo, no, yo mi grupo de psicoanálisis no lo dejo, o sea, entonces fui un día, pero porque después ellos iban a cenar, entonces después de la oración iban a cenar, entonces yo iba después del grupo de psicoanálisis, los iba a encontrar en la iglesia y después íbamos a cenar. Pero a veces yo llegaba antes y me quedaba sentado atrás, ¿no? Y no sé por qué un día vi el confesionario que estaba vacío
y no sé por qué me acerqué, y yo no sé hace cuántos años que no me confesaba. Y eso, ahí comencé a hablar con este fraile, de a poco, como tuve con él conversaciones muy humanas, en las que él no me juzgaba ni me decía lo que tenía que hacer o en qué tenía que creer, ¿no? Sino simplemente acoger a la persona que tenía al frente, ¿no? Y de a poco, bueno, me fui enganchando y conocí a través de ellos la vida religiosa, que yo no la conocía. No sabía lo que era la liturgia de las horas, no sabía lo que era un breviario, ni siquiera sabía que en ese coro rezaban. O sea, para mí era como algo, no sabía lo que era. Entonces, y comencé de a poco a ir a rezar vísperas con ellos, después a pasar un fin de semana al convento, donde también rezaba laudes y sexta, a conocer el breviario, a conocer la vida religiosa, la espiritualidad, ¿no? Dominicana, y bueno, y la vida religiosa en sí. Y por medio, a través de ellos, ahora que me decís, ¿no?, de contar tu historia, es muy gracioso porque en este grupo, en esta comunidad misionera, los jóvenes, ya existía desde hacía 20 años un vínculo con TC, porque para tener estos permanentes durante el verano, la comunidad invita a jóvenes de todo el mundo becados. Entonces, en Argentina hay 4 becas, de las cuales 2 son para los dominicos de esta comunidad. Entonces, desde hacía años que iban los jóvenes, amigos de mi grupo que yo había conocido, que venían a TC, y yo los miraba desde fuera, como bueno, vayan a TC. Y después conocí las canciones, las adoraciones eucarísticas eran con los cantos del TC. Y bueno, y yo después, en la medida que fui, junto con esta conversión, también terminé mis estudios, comencé a trabajar, tuve mi consultorio privado, ¿no? Toda mi vida ya hecha, armada, y me acuerdo que estábamos ahí porque siempre pedían para TC algún carismático que tocara la guitarra, que fuera líder pastoral, que yo no era nada de eso, o sea, ni tocar la guitarra, ni nada, así como. Entonces, me acuerdo que nuestro guía, ¿no?, nuestro acompañante, ¿no?, el fraile que nos acompañaba, le pidió a uno de mis amigos del grupo de ir a TC. Entonces él dijo que no podía, que estaba con la facultad estudiando mucho. Bueno, le pidió a otro, al segundo más carismático, que no sé si estaba trabajando, que tenía su contrato, que no podía. Bueno, entonces de última me pidió si quería ir, pero yo dije que no, porque yo tenía mi consultorio, mis pacientes, no podía, y de última menos, o sea, entonces, bueno, pero al decir que no quedé en paz con la respuesta, no, es como que no, y me acuerdo que esa noche no pude dormir, no podía dormir y no estaba en paz, y digo, pero si yo siempre fui seguro de lo que hacía, ¿por qué ahora no puedo? No estoy, siempre yo para adelante, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Entonces, 2 días así que no, entonces, agarré la bicicleta, me fui a andar en bicicleta para no pensar, y justo había una iglesia, así, entré a la iglesia, eran tipo 6 de la tarde, no había ni misa, ni confesiones, nada, pero había un cura viejito sentado en el confesionario, y me acerco y le digo, no me quiero confesar, pero quiero hablar. Y me dice, bueno, pero ¿qué te pasa? Y me dice, bueno, tengo un problema, le digo, quizás hacer la voluntad de Dios. Y me dice, qué lindo problema, me dice así. Y bueno, y después me fui
a rezar frente al sagrario, y no sé por qué ahí dije como, bueno, sí, está bien, veamos. Entonces volví a mi casa, llamé por teléfono al fraile y le digo, sí, mira, bueno, veamos. Y bueno, tuve que cerrar mi consultorio, derivar a mis pacientes e ir a TC, pero solo por 3 meses. Eso es por 3 meses, sí. Así que bueno, así llegué por primera vez al TC. ¿Y cuánto pasó de esa visita a tu entrada? Esos 3 meses, bueno, me volví porque sin visa uno no puede trabajar. Y volví, o sea, yo fui con la idea de volver a reabrir mi consulta privada, empezar de nuevo, alquilar otra oficina. Bueno, se puede, ¿no? Entonces, y bueno, y volví, y no volví a abrir la consulta, sino que empecé a hacer trámites para la visa, ¿no? Para volver por 1 año. Y de hecho, en TC pude, ¿cómo explicarlo? Mis años en la facultad, alejados de la iglesia, me dejaron muchas heridas, ¿no? Y también heridas de la adolescencia, de la infancia, que salieron en TC y empezaron a sanarse, ¿no? Pero yo digo, 3 meses es poco, ¿no? Necesito un tiempo más. Digo, bueno, al menos 1 año para el Señor, para que Él haga, para que Él obre, para que, si no, después no lo hago más, ¿no? Digo así como 1 año, solo 1 año de mi vida dar al Señor y nada más. Después vuelvo y abro mi consultorio y ya, qué peligro, ¿no? Capaz que algunas se sientan identificadas con eso, ¿no? Y así que yo me fui, o sea, me demoré 5 meses en tramitar la visa, y luego de esos 5 meses me fui a TC, pero con pasaje ida y vuelta, o sea, sabiendo que iba a volver después de 1 año para reabrir mi consulta, y bueno, ahí quedó el pasaje, ahí no volví, ya no volví, así que ya me quedé 1 año mínimo de permanente. Después estuve prolongué 2 meses más el voluntariado, el año de permanente, y ahí ingresé a la comunidad. Así que no, mi madre cuando le dije que no iba a volver, volvió. Así que bueno, sí, así que bueno, y ahí estoy. ¿Cuántos católicos hay ahora en TC? ¿Hay mayoría? No sabemos quién es, qué es quién. No, ni nos importa tampoco. ¿Cómo vivís eso? También os lo queríamos presentar. ¿Cómo vivís la experiencia ecuménica? Cuando yo era... bueno, no sé por dónde empezar. ¿Cómo vivimos la experiencia ecuménica? A nosotros lo que nos une es la oración, ¿no? La oración común es lo que tenemos todos los cristianos, ¿no? Pero el hermano Roger, él, desde su abuela materna, que era católica, él quería reconciliar su fe protestante con la fe católica sin romper con ninguna iglesia, sin romper con su fe protestante, ¿no? O sea, él reconcilió en su persona las dos fe, ¿no? La fe protestante y católica. Entonces, él tomó para la tradición monástica, con todo lo que implica, entonces con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica y con la misa los domingos, porque en los antiguos monasterios tenían misa solo los domingos. Y desde que Juan XXIII dio el permiso que todos los hermanos comulgaran la comunión católica, bueno, en TC se empezó a hacer, los hermanos empezaron a hacer eso. Como signo de comunión, todos los hermanos recibimos la comunión católica todos los días. La misa la tenemos solo los domingos, pero de lunes a sábado, al final de la oración de la mañana, que dura 1 hora, recibimos la comunión católica.
Así que eso, cuando yo era, porque todos los días hay misa, antes de la oración de la mañana, hay misa para los peregrinos católicos que quieran ir a misa. Y ahí se consagra para la oración de la mañana. Entonces algún hermano le tocará en alguna época ser sacristán. Entonces cuando uno es permanente uno conoce a los hermanos más o menos, de dónde es. Entonces y yo a veces cuando iba a la misa veía al hermano, el que era sacristán, que era alemán, ¿no? Entonces yo lo veía durante la consagración de rodillas con un fervor y digo, este hermano alemán, luterano, qué fervor con la Eucaristía. Y después me enteré que era católico. Y después el sacristán cambió con un holandés. Dijo, holandés calvinista, reformado, tenía una devoción por la Eucaristía. Y después me enteré que era católico. Entonces desde ahí no quise saber más. Y de hecho en la comunidad nadie pregunta, nadie sabe, nadie le importa. Entonces no. Y de hecho el país de origen no implica la denominación, ¿no? Entonces yo no lo sé ni me interesa. Y los hermanos tampoco, no. Es algo que no se pregunta, que no se... No. Pero los domingos participáis todos en la Eucaristía. Todos de la Eucaristía. Y de lunes a sábado todos recibimos la comunión católica al final de la oración. Y es nuestro signo de... Sí. ¿Y los sacerdotes que tenéis? ¿De vosotros hay sacerdotes? Hay algunos hermanos de la comunidad que son sacerdotes. ¿Pero que han sido sacerdotes antes de entrar? No. Que siendo hermanos, el hermano Roger les pidió si podían ordenarse a sacerdotes. Sí. Siempre católicos. Sí. Lo que pasa es que a los primeros hermanos de la comunidad, que eran todos pastores, cuando comenzó el concilio Vaticano II, tuvieron esta ilusión que luego del concilio la Iglesia aceptaría el ministerio de los pastores, entonces renunciaron a su ministerio en la Iglesia protestante para ser aceptados de nuevo en la Iglesia católica y nunca sucedió. Entonces ya habían renunciado a su ministerio. Por eso, sí. La formación de los hermanos que... La formación de los hermanos, el primer año es de descubrimiento, porque es, bueno, primero que hay que aprender el francés, ¿no? Y luego un descubrimiento de nuestra vida que es muy particular, ¿no? Acostumbrarse a todo eso. Y el segundo año se empiezan los estudios, estudiamos en la Facultad de Teología de Lyon, en la Universidad Católica de Lyon, todos, al mismo tiempo que tenemos formación adentro también todos los días. Hay algunos hermanos a quienes el hermano Roger había pedido de estudiar, uno Biblia, el otro Patrología, el otro... Entonces hay un hermano que agarra la Biblia en griego y empieza a traducir, sí, porque aquí tal, y así la lee de corrido en griego y nos va diciendo lo que significa y la interpretación y todo, es una luz. O sea, y patrística, y después un hermano ya tendrá 80 de la primera época, que también es de Suiza, pastor. Él tradujo las obras de San Bernardo del latín al francés, y él da los cursos de Mariología, siendo pastor protestante, a partir del tratado de San Bernardo sobre la Asunción. A partir de ahí, así que bueno, sí. Así que formación dentro y fuera. Una vez que se termina la universidad, se sigue, la formación adentro es constante, es permanente. Así que, ¿Cuántos vosotros sois? mismos también? ¿Cómo? Por los hermanos de la comunidad. Sí. Y también autodidacta cuando uno lo quiere, sí. En TC actualmente somos 75 y después hay algunos hermanos. ¿Cómo hacéis estas presencias a veces en lugares de pobreza? Sí.
Las llamamos pequeñas fraternidades. Son fraternidades donde están los hermanos, que en realidad al principio fue como pensado como una cuestión provisoria, pero los hermanos están ahí desde hace 30, 40 años. Entonces, están en Corea del Sur, en Bangladesh, en Senegal, en Sudáfrica, en Brasil y en Cuba. Y están ahí para vivir, para compartir la pobreza con los pobres. O sea, los hermanos, por ejemplo, en Bangladesh, es un dato, es solo un dato, pero por ejemplo, los hermanos en Bangladesh no tienen, ¿cómo se dice? Nevera, ¿no? Frigorífico, ¿no? Heladera, yo diría, pero porque en el podrían tenerlo si quisieran, pero como en el barrio la gente no tiene, entonces ellos no tienen tampoco ni horno, tienen solamente una hornalla, ¿cómo se dice? Un hornillo, tienen solamente eso. ¿Y bueno, cuántos suelen estar en esta misión? En Corea hay 2, en Bangladesh 3, en Sudáfrica hay 2, en Senegal 2, en Brasil 3 y en Cuba 2. ¿Y van cambiando? Bueno, la idea era cambiar, pero por ejemplo en Bangladesh hace 40 años que están ahí. Son tres, sí. En Corea también, en Brasil también. Así que sí. ¿Y nos cuentas algo del hermano Roger? ¿Le has conocido? Bueno, no le has conocido, claro, ¿no? No. No pasa nada. Perdón, que soy más solo 5 años. Solo 5 años. ¿Pero qué cuentan de él? Los que me conocieron. Dicen que... Bueno, esto sí yo... ¿Alguien escuchó hablar de Jean Vanier? Sí. ¡Hombre! Bueno, yo estuve viviendo en la comunidad del Arca porque a la formación, bien. La penúltima etapa de la formación es un año de misión fuera de la comunidad, que puede ser o en una de estas fraternidades o en algún otro lugar. Entonces, para mí fue la comunidad del Arca, un año, y la última etapa es un retiro de 30 días de silencio de los ejercicios gimnasianos de 30 días. Esa es la última, que yo la hice en junio de este año. Así que y en el 2016 estuve un año en el Arca y entonces fui a un retiro en París, ¿no? Donde está Jean Vanier, predicado por él. Entonces me habían dicho, de mi comunidad me habían dicho, cuando llegues, tratá ¿cómo se dice? De concertar una cita con Jean Vanier, porque no da muchas, porque ya está viejo. Entonces llego y le digo, yo no conocía a nadie ahí, y le digo a la organizadora, quizás sería posible, ¿no? una reunión con Jean Vanier. Él me dice, no, él ya sabía que viene el hermano del PC, ya te apuntó para el martes a la mañana. ¿No? Entonces, y cuando fui el martes ahí con él, y salió de su oficina, y fue su mirada, ¿no? La mirada, porque él me estrechó la mano y después en realidad no me soltó de la mano, pero para que lo acompañara a caminar, para sentarse, porque ya caminaba con mucha dificultad. Entonces ese trecho hasta adentro, ¿no? Su mano firme y su mirada penetrante, ¿no? Y decían que el hermano Roger tenía esa mirada, ¿no? Que te transmite paz, que te derrite, digamos, ¿no? Y con él me sentí como si lo conociera de toda la vida, ¿no? A Jean Vanier. Y me animé a contarle mi historia de fragilidad, ¿no? Y la respuesta que me dio, quizás yo ya la sabía, pero me mostró que me confirmó en mi camino, ¿no? Eso fue lo que... Y creo que lo que podría hacer yo es comparar, ¿no? El hermano Roger con mi experiencia que tuve con Jean Vanier, porque es lo más cercano que... Bueno... Sí, exactamente, sí. Exactamente, sí. ¿Preguntas?
chicas son muy tímidas, ¿no? Ustedes. Ahí está, ¿ves? Hay que decirlo para que... Sí. Yo quiero saber cómo vive la comunidad de TC el silencio, o de qué manera configura la vida del día a día el silencio para la comunidad. No sabemos qué significa todo eso. Digamos que en invierno hay silencio obligado, porque no hay nadie, y hay pocas actividades. La casa en sí es muy silenciosa, pero al haber tantos encuentros, ¿no? Estás hablando todo el día. O sea, de hecho, nosotros no somos trapenses, o sea, no tenemos este silencio estricto, digamos, pero, por ejemplo, porque yo estuve en Madrid en mayo, todo el mes de mayo y mediados de junio, para comenzar los preparativos, y cuando volví a TC me encontré en silencio, que de hecho, estando en TC mismo, no me doy cuenta, ¿me entiendes? O sea, es como que no me parece silencio, pero comparándolo con Madrid, o sea, con la vida diaria en Madrid, es silencio, ¿entendés? O sea, es nosotros no tenemos ningún tipo de restricción. En las comidas hablar. En las comidas tenemos la mitad la mitad del almuerzo en silencio con música clásica y la segunda mitad hablando. Así que, pero en general hay un clima de silencio, como una actitud, ¿no? Como una actitud interior, por más que uno pueda hablar con un hermano, estar sentado tomando un té, ¿no? Es como... pero bueno, no es que se diga, comienza el silencio después de completas y nadie puede hablar, no. Así que, pero sí, por ejemplo, tenemos una vez al año los 9 días, ¿no? de silencio, ¿no? Los ejercicios espirituales. Tenemos un fin de semana por mes de silencio y tenemos los 30 días, que los hermanos los hacen antes de la profesión y después de 10 o 20 años de profesión. O sea que es sí está como contemplado, digamos. O sea que yo antes de haber hecho los 30 días, ya lo había hecho los otros años, ¿no? Los 9 días. Así que, sí. ¿Por qué el nombre de la peregrinación es Confianza? Porque usted es de Madrid, ¿no? Ah, ¿parroquia? Pues Santa María de Caná en Pozuelo, de Alarcón. Ah, en Pozuelo, no es zona de acogida. No, lo siento. Pero el nombre siempre todo... Sí, siempre se llama peregrinación de confianza porque, bueno, es justamente ir a una ciudad que uno no conoce, ser acogido por familias que uno no conoce y las familias acogen a jóvenes que no conocen. Entonces esto es abrirse a lo desconocido y a los demás. Y yo creo que esa debe ser confiar en que la humanidad, ¿no? Puede funcionar, ¿no? O sea, que uno puede abrirse a acoger a un joven del cual no sé nada, ¿no? Entonces, es eso. Pero he visto hay algunas tiendas en Madrid que lo tienen anunciado en sí, escaparate. Sí. Y que proponen eso, que las familias se puedan acoger. Sí. O sea, lo he visto. Claro, si no podríamos organizar el encuentro. ¿Cuántos jóvenes esperáis? Entre 15.000, 20.000. ¿Y las familias ya están acogiendo? Pues no. ¿No? No, pero es sí, van a coger, no te preocupes, pero ese es ritmo España, ritmo Madrid. El 27.
Se apuntará. Eso es confianza también. Claro. No, digamos que Porque claro, no, el fin de semana pasado recibimos a todas las parroquias que acogen en nuestro centro de preparación. Entonces les dijimos, bueno, a ver, ¿cuántas pueden acoger ustedes? ¿Cuántos jóvenes? Bueno, 80. Ok, vale, 80, pero todavía no las tienen. O tienen 20 de los 80, ¿no? Entonces, y con eso estaríamos bien. Pero son virtuales, ¿no? O sea, así que bueno. Sí, porque esto de la gente no se apunta. Claro, sí. El ritmo español. Sí. ¿Y cuántos hermanos estáis preparando este encuentro aquí en Madrid? ¿Cuántos estáis? 5. pero hace poco fue una pandemia. En el 2015. Sí. Por eso hace poco. Sí, pero eso fue porque don Carlos nos invitó a Valencia. Ahí este año era Madrid. Y lo que pasa es que antes del encuentro fue trasladado y no lo pudo vivir. Entonces ahora nosotros decidimos venir a Madrid para agradecerle y para que lo pudiera vivir. Así que sí. Y por ejemplo, porque habéis venido aquí 4 hermanos. Sí, somos 5. 5, perdón. Sí. Y exactamente cuál es vuestra misión, ¿no? ¿Qué hacéis para preparar estos encuentros? ¿No? Porque podéis estar aquí y, no sé, vais a parroquias. Sí. Trabajamos en conjunto con la Arquidiócesis de Madrid, con la Iglesia de Madrid, trabajamos en conjunto. Entonces trabajamos con el... Sí. Se lastimó, se raspó, no pasa nada. Entonces, primero nos juntamos con el delegado de Juventud de Madrid, luego con los subdelegados de cada vicaría, luego con los vicarios de Madrid, luego con los arciprestes, y de una vez que contamos a todos estos estratos qué es el encuentro, en qué consiste y todo eso, los 5 hermanos no estamos solos. Vinimos con un grupo de voluntarios que viven en TC por un año y son un grupo de 6 varones y 9 mujeres que tienen a cargo las vicarías de Madrid. Son, no sé cuántos, yo no estoy con las parroquias, así que no sé, pero hay vicarías que tienen 2 voluntarios, hay vicarías que tienen uno solo y así. Y ellos tienen que ir parroquia por parroquia, hablando con los párrocos y creando en cada parroquia un equipo de preparación que en conjunto con TC organice la acogida local en la parroquia. Entonces es eso lo que hacemos, ¿no? Y además ir por las parroquias haciendo oraciones, encuentros. La preparación no es tanto una logística de algo que se tiene que lograr con éxito, sino una misión, ¿no? Es estar en Madrid, tener una presencia en Madrid, encontrar a las parroquias, rezar con la gente y decir que las oraciones que nosotros organizamos en las parroquias son oraciones comunes, no son oraciones de TC. O sea, que la gente se encuentre a rezar, porque eso en las parroquias no tienen esa ¿cómo se dice?, esa costumbre de juntarse a rezar. Entonces que toda la comunidad parroquial se junte, que canten un canto de inicio, que lean un salmo, que lean una lectura, que hagan un momento de silencio, que vuelvan a cantar un canto. Entonces yo fui a parroquias donde no conocían los cantos del TC, me dicen, ay hermano, es que no conozco los cantos del TC. Le digo, bueno, cantemos canciones de la parroquia, que la gente conozca. Entonces hacemos una canción de entrada, después leemos el salmo, que cada uno lea un versículo del salmo, porque todo lo tiene que hacer el cura. No, que un joven, hermano, usted lee el evangelio, no, que un joven lee el evangelio, ¿no? Entonces, después otra canción. Fui a una parroquia donde habían 20 mujeres de cierta edad, por decirlo de alguna manera, que obvio que no se ven ni lo que era TC. Entonces digo, bueno, la canción que ustedes conozcan, y empiezan, en este mundo. Entonces, pero bueno, es eso, ¿no? Es un tiempo de compartir con las parroquias y con la comunidad de Madrid. Y bueno, sí, obvio que hay que yo el domingo voy a ir a una misa y me voy a poner con una mesa afuera
con las fichas de inscripción, ¿a cuántos te apunto? ¿No? Porque ya va a ser, ¿qué es 2 de diciembre? ¿No? No puede ser, entonces ya porque primero así como repartiendo los folletos, que los lean, que vean si se apuntan, ya basta de que vean si se apuntan, ahí ya con una lapicera, ¿no? Un bolígrafo, ¿cómo se dice? Vamos. Sí, vamos, te apunto, ¿cuántos te apunto? 4, y así, claro, entonces, sí. En la comunidad de TC, ¿cuántos hay hermanos españoles? Siempre, no, es que no sé, siempre hay una broma yo con respecto a eso, pero no sé cuál es la sensibilidad de aquí. Yo siempre digo que no hay españoles, hay 3 catalanes y un vasco. Así, bueno, hay 4 por ahora. Es que son los que más van de España, ¿no? Sí, los de Barcelona. Muchísimos, sí, muchísimos. Sí. También, no sé, más cercano a... Sí, estuvo presente en Barcelona hace ya más tiempo. Sí. Bueno, tuvimos 2 encuentros en Barcelona. 2 encuentros de TC. Así que, sí. Así no son 6 igual. Perfecto. Sí. Bueno, sí, una pregunta, como dicen los profesores, una pregunta más. No, porque he pensado, hermanas, que estamos tranquilas porque como tenemos la oración después de la Eucaristía, ahora vamos a dejar este tiempo para prepararnos con serenidad. Lo vamos a hacer el rezo de vísperas. ¿Cómo vivís la fraternidad entre vosotros? Porque aquí espacios que cuidamos mucho, pues la casa, el refectorio, que es un espacio como muy comunitario, muy para nosotras. Entonces, ¿cómo vivís vosotros la fraternidad entre vosotros, separándolo del resto de la gente? Bien. Son lindas preguntas, ¿no? El hermano Roger siempre decía que no somos una institución, incluso menos una comunidad religiosa, tanto como una familia. ¿No? A él le gustaba decir que somos una familia, y eso es lo que somos. Y a la acogida de los jóvenes hay muy pocos hermanos, es un porcentaje mínimo de la comunidad. Y nuestra casa está aislada de la acogida de los jóvenes, está separada, y de hecho los peregrinos que vienen a TC no saben dónde vivimos. No se ve nuestra casa, no se ve, porque es una colina, entonces todo lo que es la iglesia está en la cima de la colina y todo lo que es TC, y bajando un poquito, ahí está nuestra casa, entonces es como que la cima nos tapa, ¿no? Es como que no se ve, y estamos muy separados, y de hecho un porcentaje mínimo se encarga de la acogida, y el resto tenemos vida fraterna, vida comunitaria, que es muy importante para nosotros, tener una vida fraterna entre nosotros, y de hecho, se me fue la idea, sí, no, ay, por Dios, no, bueno, se me fue, pero sí, tenemos, sí, eso, que los jóvenes que vienen a TC y dicen, sí, TC, los jóvenes, mi vocación es trabajar con los jóvenes, no son hermanos de TC. O sea, porque somos un monasterio. O sea, el que viene a TC porque su motivación es trabajar con los jóvenes, no prospera, ¿no? Que sea cura, delegado de juventud, no sé, pero no hermano de TC, ¿entendés? De hecho, nosotros el año pasado fuimos un grupito de Ávila en el Puente de la Inmaculada en diciembre, que no había nadie. Éramos 30 o 35 personas, hay un sacerdote con las que vienen también. Bueno, yo no estaba. Y nos impresionó mucho, yo lo conté a las hermanas, nos impresionó muchísimo que nosotros veamos a los monjes en la liturgia, en la oración y punto. Tú no les ves para nada, ni están por allí sirviendo, ni haciendo, están rezando. Nos gustó mucho eso. ¿Los tiempos de estudio? Porque decís que no. Eso, sí, eso cambia.
La afecta directamente. Aparte de la clase, claro, los trabajos, encuentros, pero sí, eso cambia cada año, el tiempo de estudio. Nosotros ¿cómo? ¿Todos los hermanos o los que están en formación? Los que están en formación. Pero buscamos siempre cómo mejorar la vida común, cómo avanzar, cómo... Entonces, un año nos dirán, bueno, este año tienen media jornada de estudio, media jornada de trabajo. El año, yo lo sufrí de alguna manera, ¿no? Mi primer año de formación me dijeron, bueno, todos los días a las 11:30 hasta las 12:15 estudio. Al año siguiente, media mañana, tal día. Al año siguiente, todos los días, media mañana. Y así, y cada año se busca una forma. ¿Y cada hermano tiene como su horario personalizado en este sentido? No, digamos, si era media mañana, era para todos. Sí. O si era cada día a las 11:30, era para todos. Entonces trabajábamos en el taller de cerámica hasta las 11:15, un café hasta las 11:25, cambiarse la ropa en 2 minutos y entrar a la sala de estudios. Sí, así que, sí. ¿Y cuál es vuestro itinerario de formación? ¿Cuánto tiempo tenéis hasta que profesáis? Al menos 5 años, al menos. Entonces la última etapa es este retiro que yo hice en junio. Pero tú no has hecho aún. No, estoy hace 5 años y hice el retiro, o sea que estoy en lista de espera. Sí, así que estoy... Sí. Sí, padre, dígame. Vos sos Nicolás. ¿Qué tal? ¿Se está pensando ir? Ya has dicho que se vive en Madrid, vamos a vivir, ¿no? Sí. Lo que se vive en TSE, para los que no lo conocen, aparte de los 3 momentos de la acción, sí. ¿Qué más se va a vivir en la acogida de las familias? Claro, es la acogida en las familias, luego la oración de la mañana en la parroquia de acogida. Cada joven recibe un cuadernillo del encuentro con las oraciones ya preparadas y luego de la oración un texto bíblico. Y luego del texto bíblico preguntas. Entonces luego de la oración de la mañana hay un intercambio de discusión en pequeños grupos, que es internacional, es con el de Ucrania o el de Polonia, que están, los más numerosos son los polacos y los ucranianos siempre, así que sí, y bueno, y entonces está eso es muy rico porque se escuchan distintos testimonios y experiencias, ¿no? Y sobre todo con los ucranianos que son perseguidos, ¿no? Eso se enriquece mucho al joven, ver una realidad de otro joven que es igual a mí, ¿no? Pero que vive esto que es tan distinto, ¿no? y que me ayuda a salir de mí mismo, ¿no? Eso se hace hasta las tipo 11 y después los jóvenes van al centro de la ciudad. A las 12 se va a distribuir té caliente en la Almudena, en la explanada de la Almudena, para 15.000, o sea, ahí están todos los jóvenes ahí en la explanada de la Almudena con un café caliente, con un té caliente. Y después la oración del mediodía en las grandes iglesias del centro, en San Francisco el Grande, por ejemplo, ¿no? Para las que, sí. Y en la catedral también, y bueno, en 10 iglesias del centro. Y después, a las 3 de la tarde, hay talleres en todo el centro de Madrid, que son de solidaridad, ecología, espiritualidad, inmigrantes, política, que son la misma gente de Madrid o de otros lados de Europa que van a exponer esto, digamos, que los que trabajan con los inmigrantes, no hay muchos religiosos en Madrid que hacen esto, ¿no? Hay un grupo que se llama La Red,
¿no? Que son distintos religiosos que se han asociado para ayudar a los inmigrantes que se reúnen en Lavapiés. Yo fui a Lavapiés a encontrarlos, o diálogo interreligioso, política, ecología, cuidar el mundo, arte, va a haber una misa flamenca, o entradas para los participantes del encuentro, entradas gratis para el Prado, para Reina Sofía, también, también. Claro, sí. Y la fiesta de las naciones, ¿no? La celebración de Año Nuevo, la Nochevieja. Claro, la Nochevieja. Y la Nochevieja se hace en las parroquias. O sea, nosotros proponemos una oración por la paz a las 11, 11:15, 11:30, depende de la hora. Y que antes de las 12 se termine la oración y que a las 12 se coman las uvas, pero en la parroquia, en el salón parroquial, todos los peregrinos con la gente que los acoge y que ahí coman las uvas a las 12. Y bueno, me acuerdo, por ejemplo, vienen los polacos con el pan tipo... Claro, exactamente, ¿no? Exactamente, entonces cada pueblo aporta su manera de celebrarlo, y ahí uno aprende cómo los otros lo hacen, y después se baila, cada uno presenta un baile típico, y todos bailan lo de todos, y es una fiesta hermosa. Y bueno, ¿y vienen más hermanos de TC para este encuentro? Seremos casi 70, casi todos. ¿Casi todos? ¡Ay, qué bien! Sí. Nosotros vamos a ir. ¿Dónde va Sí, pero en las iglesias del mediodía sí. A la mañana no. No, a la mañana sí vamos, pero en civil no hay nada. No hay nada oficial. O sea, en las parroquias... En las parroquias cada uno va a la parroquia que quiere. Al mediodía sí, nos repartimos ahí oficialmente, digamos, un pequeño coro, y bueno, y a la noche en IFEMA. En IFEMA todos juntos, a la noche. Si necesitas algún sitio para que los monjes duerman, estamos un poco lejos. Es un poco lejos, sí. Un poco lejos. Sí, no, sí, por supuesto. Sí, un poco lejos, pero ya tenemos en Madrid hay muchísimas. Qué bien. Muchísimas casas. Casas que se han acordado. Todo Arturo Soria es de nosotros. Todo. Claro, hemos copado todo Arturo Soria, todo reservado hasta... Sí. ¿Y las parroquias que participan figuran en algún sitio en la web o no? ¿Cómo se van a saber? Buena pregunta. Es que en teoría tienen que ser todas dentro de la zona A del metro de Madrid. En teoría hay algunas ahora que no, pero en teoría tendrán que ser todas. No sé si habrá una lista, es que poner una lista es como... No, sí, son todas en... Claro. No, es que capaz que no sean todas, pero poner una lista es como decir... Exactamente, ¿no? Es delicado para la Iglesia de Madrid, entonces... sí. Qué bien. Bueno, hermanas, yo creo que... queremos regalarte una última canción. Ah, sí. Porque luego... sí. No, no, porque en TC hay trabajo, ¿no? Los peregrinos que vienen al trabajo, a ustedes les apunto en el coro. Que también es un trabajo, ¿no? Y si quieren venir a cantar, también necesitamos necesitamos armar coros para las 10 iglesias del centro. Y en Madrid no es cosa fácil. Que en Basilea sí, en Alemania sí, en Austria, oye, pues pero en Madrid... Claro que sí, somos un coro. ¿Podemos ser un coro? El coro de la No, pero yo por ejemplo, bueno, después de la oración
queremos, como signo de gratitud, cantarte una canción que nosotras trabajamos mucho, no es la palabra, pero vivimos al pie del Camino de Santiago. Siempre hay una pequeña fraternidad y hacemos mucha alusión a vuestras pequeñas fraternidades también, de 4 o 5 hermanas, en un pueblecito que está al pie del Camino de Santiago, y allí acogemos a peregrinos de todo el mundo como signo de labor incondicional de Dios, ¿no? Y hay una canción que es la bendición veterotestamentaria, que se lo cantamos siempre a los peregrinos, y queremos cantarte a ti, hermano Rodrigo, por haber venido, por tu vida entregada a Dios, ¿no? Y también pues para que tu vida y tu vocación se consolide en la comunidad de TSE, deseando lo mejor para el encuentro próximo en Madrid, y con gratitud a Dios por esta comunión que hemos vivido aquí esta tarde. Que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te guarde, te muestre su faz, te tenga piedad, vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te guarde, te muestre su faz, te tenga piedad, vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Que el Señor te bendiga, hermano, y te haga tan claro como un poco de agua, tan prometedora como una mañana. Te bendiga la madre tierra, de sus frutos te dé el mejor. Que Dios te acompañe en la tribulación, que te tenga por compañero en el gozo y el dolor. Que te colme de gracia por amar al amor. Que el Señor te bendiga, hermano, que el Señor te guarde, te muestre su faz, te tenga piedad, vuelva a ti su rostro y te dé